Se acercaba el 31 de mayo de 2025, fecha de su jubilación. El inspector Pablo Sarabia iba a retirarse con una brillante hoja de servicios, excepto por una mancha en su expediente. 35 años atrás, en 1990, había perseguido sin suerte a un ladrón de joyas a quien apodaban el Silencioso. Le llamaban así porque jamás se le oyó hacer un butrón ni levantar una persiana. Entre 1990 y 1992, el Silencioso atracó un total de 7 joyerías, haciéndose con un fabuloso botín y desapareciendo como si se lo hubiese tragado la tierra. Un prestigioso médico forense, colaborador habitual de la policía científica, el doctor Salvador Baena, sugirió al inspector Sarabia la posibilidad de contactar con el laboratorio Cytogen, especializado en genética, para reabrir el caso del Silencioso en base a una nueva tecnología que podría ayudar a esclarecer la identidad del ladrón. El inspector Sarabia aceptó el consejo y movió hilos para recuperar muestras, algunos hilos, cabellos, huellas digitales, conservadas a raíz de las investigaciones en las escenas de los robos. En dichas muestras tal vez podría encontrarse ADN del ladrón, por lo que las remitió al laboratorio Cytogen. Allí, Antonio Reitz, Isabel Navarro, Marcos Merchán y otros médicos y biólogos del equipo científico se aplicaron a analizar y estudiar dichas muestras. Pasaron 2 semanas en las que el inspector Sarabia esperó con ansiedad el resultado, hasta que una mañana sonó el teléfono. Era Isabel Navarro, la directora del laboratorio Cytogen. Después de una exhaustiva investigación habían conseguido localizar al Silencioso. Se trataba de un varón llamado Eulogio Martínez Recarte, de profesión comercial de joyas. Había fallecido de un accidente de tráfico en diciembre de 1992, de ahí la interrupción de su actividad delictiva. Pero, ¿cómo lograron nuestros detectives científicos averiguar todo eso en un laboratorio? Nos lo explica uno de los investigadores de Cytogen, Marcos Merchán, que aparece en esta noche de premios en este escenario.